¿Cómo está Fe Reino hoy? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Bendecidos? Bueno, vamos entonces a la palabra que Dios nos tiene para este día, este último domingo de noviembre, ¿no? Y hemos estado hablando de renovar la mente, ¿para qué? Para recibir lo nuevo de Dios en nosotros. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. La pastora hace 2 semanas estuvo hablando también de dimensionarnos para oír la voz de Dios. ¿Y por qué necesitamos oír la voz de Dios? Porque eso es lo que nos va a cambiar nuestra forma de pensar, indudablemente. Y más cuando tenemos tantos problemas, venimos con una cantidad de cargas y traumas del pasado, que son circunstancias que nos lleva a estar en una crisis, a veces hasta una crisis de fe. ¿Por qué hablo de una crisis de fe? Porque nos cuesta creerle a Dios lo que Dios dice. Y eso se vuelve una crisis para nosotros, una crisis de fe. Y entonces no podemos estar como que sanando esas emociones fuertes que traemos. Y sobre todo hay una emoción que también nos afecta mucho en lo que hacemos, en lo que hagamos, que es la frustración. La frustración nos puede estancar y no permite el cambio que Dios quiere hacer en nosotros, ese cambio en nuestra forma de pensar. ¿Vamos? Muy bien. Yo quiero empezar diciendo que Dios nos prometió una vida plena, una vida abundante, fructífera. Me gustó el testimonio de William que dijo eso. Dios no quiere cosas pequeñas para nosotros, Él quiere lo mejor para ti. Él no quiere darte, de pronto si tú le pides la casita, pues te da la casita, pero Él dice, yo te quería dar una buena casa, pero como me pediste la casita, es lo que había en tu corazón, pues te doy la casita, ¿no? No, Dios siempre quiere darnos lo mejor y lo que nos conviene, porque hay veces que pensamos que lo mejor para nosotros puede ser excelente, pero para Dios de pronto dice, no te conviene, porque te puede causar problemas en tu vida. Pero Él es un Dios de plenitud y de abundancia, ¿no? Y toda esta vida plena nos la da al recibir a Jesús. Cuando nosotros hacemos nuestra oración, cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Pero yo quiero hacer una pregunta hoy, para empezar a hacerte una pregunta. Como cristiano, ¿has podido experimentar esa vida plena? ¿Sí has podido experimentarla? Escuché alguna vez una historia de alguien que como predicador quería como un ministerio grande, un ministerio que deslumbrara, que llamara la atención, y hacía sus esfuerzos más grandes para que pasaran cosas en sus reuniones, y resulta que no se manifestaban milagros, no veía milagros alrededor de las personas que estaban con él, ni de los que se congregaban en su iglesia. Y como no funcionaba eso, entonces empezó a crear fantasías y a decir que estuvo invitado en tal parte donde hubo una cantidad de sanidades y cosas increíbles, ¿no? Entonces todo eso empezó a tratar de llevarlo a que le dieran reconocimiento, porque lo que buscaba en el fondo era eso, reconocimiento, y que todo el mundo cristiano pues lo admirara. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas, no? Y supuestamente él lo decía que todo era para la gloria de Dios. La verdad es que eso sucede porque él no había llevado a la cruz sus pasiones, sus deseos. Y es que nos toca llevar a la cruz y crucificar todos esos deseos personales. Y es un hecho que cuando nos encontramos en esa condición de no llevar, de esforzarnos nosotros mismos y no llevar a la cruz ese tipo de cosas, entonces vamos a terminar cansados, agotados, cansados de nosotros mismos. ¿No te ha pasado que te canses de ti? ¿No? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, no te has cansado de ti? Ahora que no me vaya a decir por qué me está diciendo eso, ¿no? Pero sí nos cansamos de nosotros mismos, es la verdad. Pablo reconoció en Romanos 7:19 un sentimiento similar. Vamos a leerlo. Romanos 7:19 dice, porque
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Increíble, ¿no? Y eso nos pasa. Yo quisiera hacer esto, pero termino haciendo esto. Y no quiero hacer esto, quiero hacer esto. Yo creo que eso también nos ha pasado a nosotros. Y en el verso 24, más adelantico, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No te pasa eso a veces? De que estás cansado de hacer lo que no quieres o repetir los mismos patrones de conductas familiares. Es que a mí no me gustaba cómo mi mamá le contestaba a mi papá o mi papá a mi mamá, y yo termino haciendo lo mismo. Yo a veces contesto muy fuerte, o no me gustaba de pronto estar mintiendo para salir de ciertos apuros, y termino haciendo eso, lo mismo que hacían mis padres, porque repetimos patrones. Y entonces nos cansamos de todo eso, de hacer cosas que no queremos hacer. O a veces también nos cansamos de cumplir expectativas autoimpuestas, porque a veces tenemos expectativas que nos queremos imponer y que realmente no son las de Dios, y eso nos termina agotando físicamente y mentalmente. Entonces nos cansamos de esta naturaleza que tenemos, que es una naturaleza desgastante, impulsiva, y también que es inestable entre lo que es la baja estima y la alta estima. A veces estamos aquí y a veces estamos allá. Además que es una naturaleza orgullosa, creída, ¿no?, de que se las sabe todas. Una naturaleza, el ser humano de por sí tiene una naturaleza de que disfruta que lo adulen, que le digan: uy, cómo está de bonita, o cómo está de guapo, o cómo es de inteligente, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces sale esa naturaleza que todos llevamos adentro. Y yo no sé tú, pero yo me canso de que me gobierne lo que siento, lo que me parece, lo que me dijeron o dejaron de decir o de hacer, ¿no? De estar pendiente de otras cosas. Mejor dicho, cansado de mejorar algo que no tiene arreglo. Dirán: uy, ¿cómo así? Sí, no tiene arreglo. Eso no tiene arreglo. En otras palabras, es cansado de recomponer el odre viejo. ¿Recuerdan que hemos hablado de esto? Recomponer el odre viejo. No, nunca lo vamos a recomponer, no va a ser posible, porque solo necesitamos algo, una sola cosa: morir. Funeral, cirios, al lado, y decir: estoy fulminado, ahora sí. Y todo esto parece muy negativo, ¿no? Oye, empezó como muy negativo hoy, pastor. Pero te digo algo: estar cansado de sí mismo es el paso más importante para que nosotros podamos dar un paso hacia adelante. El reconocer que yo soy el asunto en cuestión, no son los demás, no son las otras personas, porque a veces tendemos a pensar que lo que están alrededor son los que nos causan los problemas. O en nuestra familia, en nuestro hogar, o en nuestro trabajo, que todo el mundo son los de los problemas. Hay gente que tiene pleitos con todo el mundo, conflictos, y sin embargo dice que el conflicto son ellos y no uno. Yo creo que si uno tiene conflicto con varios a la vez, realmente tiene que ser uno el del problema. Entonces, eso va agotando. ¿Saben que la palabra religión viene, o en el latín, es la palabra religare? ¿Y qué implica? ¿Qué es esta palabra religare? Dice que esa palabra es esfuerzo, sacrificio e intento del hombre para acercarse a Dios. Y esto no es bueno. Entonces, ¿cómo así no es bueno acercarse a Dios? El esfuerzo para acercarse, que es la religión, no. Porque lo que hace la religión es traernos culpa, traernos insatisfacción, frustración. Entonces nosotros no necesitamos de religión. Nosotros necesitamos es de entender y asimilar la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos, de hacerla una realidad en nuestra vida. El Evangelio y las buenas nuevas de Dios no es el hombre haciendo el intento de acercarse a Dios, es todo lo contrario. Es Dios acercándose al hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Démosle ese aplauso. No dejen a mi esposa aplaudiendo sola. Es que ella es mi mejor ovejita, mi hincha. Yo quiero decirles algo.
La cruz es la solución para todo aquel que está cansado en esta vida. Si tú ves a alguien agotado, llévalo a la cruz, dile, vamos para la cruz, caminemos hacia la cruz. Y cuando comprendemos la palabra cruz, vemos que nada podemos obtener o alcanzar en el propósito de Dios si no es por medio de ella, de la cruz. Todo es a través de la cruz, porque ahí se ganó todo. Ahí se venció. No hay otro camino. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios ya nos proporcionó la solución. La solución ya está dada. Y en la cruz de Cristo. Y es allí donde debemos nosotros volver todos los días. Les decía este predicador que quería ser famoso y que la gente lo admirara y que no había llevado toda esa cantidad de pensamientos y de problemas ahí, a ese sitio, a la cruz. Y a veces nos pasa a nosotros eso, y como que nos devanamos los sesos pensando, ¿por qué no me funcionan las cosas? Pues porque no has crucificado muchas cosas tuyas que debes crucificar. Y la cruz es la que nos brinda esperanza en medio de una naturaleza que no tiene arreglo, porque la naturaleza con la que nacemos como tal no tiene arreglo. El odre viejo no tiene arreglo. Nosotros lo que tenemos que hacer es renunciar a nosotros mismos y tomar la cruz, como dice Mateo 16:24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe que mucha gente malinterpreta este versículo y piensa que cuando dice, no, es que tienes que cargar con tu cruz, o sea, que está una persona llena de problemas, ni modo, te tocó cargar con esa cruz, eso fue lo que te tocó en esta vida? Eso no es lo que dice esto. Cuando habla de tomar la cruz, es seguir a Cristo realmente, es que crucifica a ese viejo hombre para poder recibir lo nuevo de Dios en ti, o que tiene para ti, que tiene para tu vida. No es estar llevando una pesada carga, como se interpreta, sino significa que está dispuesto a morir a nuestra carne para seguir a Jesús. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué cambios hay que hacer para ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué cambios hay que hacer? Sí, eso no es un cambio. Ninguno. Cambios como tal, no tienes que cambiar nada. Tienes que morir. Es morir. Morir. Un hombre que toma su cruz, que está gobernado por Cristo, no es gobernado por las culpas, no es gobernado por las heridas del pasado, ya eso está libre de eso, sino que ya se siente perdonado. Ya no, hay personas que todavía viven con las inseguridades que les da el presente, ¿no? Lo que están viviendo, y lo vuelven como angustiado, ¿no? Y no se dan cuenta que todo lo tiene en Cristo, o viven dominados por la ansiedad del mañana. ¿Y será que esto sí va a salir? ¿Será que esto sí va a funcionar? ¿Será que yo sí voy a salir de esta enfermedad? ¿Será que yo me voy a sanar? ¿No? Y tu futuro está garantizado en las manos de Dios. Entonces, ¿para qué vas a estar angustiado por eso? La pregunta de Pablo es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Y enseguida da una respuesta, que es la primera parte de Romanos 7:25, que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la solución, nos la están dando. Ahí está la solución, no hay otra, la verdad no hay otra. Y yo sé que en el fondo, en tu corazón, tú sabes que es así, lo crees, o si no, no estuvieras aquí sentado. O tú, ¿por qué vienes? ¿Por qué de pronto sacrificas un domingo? Si lo podemos decir que es sacrificio, ¿no? Porque no estás de pronto por allá en la Marquesa o paseando a otro lado o en la cama viendo televisión. Dice, no, yo estoy aquí más bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabes que en el fondo Jesús es la solución a tus problemas. Tú eres consciente de eso. Y algo que dificulta ser un verdadero discípulo de Jesús es que nos cuesta renunciar a lo que poseemos. Ahora, no me refiero solo a cosas materiales, porque a veces cuando hablan de que renuncia a lo que posees, ¿cómo así tengo que vender mi casa y mi carro? No, estoy hablando solo de cosas materiales. Uno también puede
o tiene que renunciar. El Señor te dice pronto, renuncia a una relación dañina, una relación tóxica que puedas tener en tu vida, o a una historia no resuelta de tu pasado, a una raíz de amargura. También nos invita el Señor a renunciar. Al prestigio, de pronto que te pueda dar un título o un reconocimiento. Es que yo soy un gran doctor, un gran abogado, un gran ingeniero, y tengo tantos títulos, maestrías. De pronto a veces eso te está poseyendo, y Dios quiere que tú renuncies a ese tipo de cosas, a lo que te pueda dar fama. Incluso dentro de la iglesia, a veces aferrarnos a un ministerio, fíjate, también. Porque a veces nos aferramos más al ministerio que al Dios del ministerio. Si lo que tenemos nos posee, pues ya no nos posee Cristo. ¿Le repito? Si lo que tenemos nos posee, pues ya no nos posee Cristo. Ahí está el problema, el quid del asunto, ¿no? Ya no nos gobierna Él. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que uno se convierte en el propio Señor de su vida. Ahí sí es cuando uno canta, mi Señor es mi pastor, ahí puede decir, yo soy mi pastor y nada me faltará. Se convierte en eso. Qué triste, ¿no? La Biblia nos narra la historia, una historia que ustedes conocen muy bien, que es la historia del joven rico, ¿se acuerdan? Que él cumplía perfectamente los mandamientos de Dios y no había nada que decir de él. Pero cuando Jesús llega y le pide que vendiera todo lo que tenía, venda todas sus posesiones y dásela a los pobres, y así iba a ser verdaderamente su discípulo, porque así dice esta lectura, dice que el joven se entristeció mucho y que rehusó hacerlo. Y es que este joven, según dice la Biblia, tenía muchas posesiones. Y eso es interesante porque dice, ahí la palabra posesiones no está puesta por casualidad, sino que está puesta para mostrarnos que esas posesiones realmente nos están atrapando. Y el problema no es lo poco, lo mucho que tú puedas tener, realmente ese no es el problema, sino el problema es cómo lo que tú tienes está afectando tu corazón. ¿Cómo te está afectando? Y entonces llegas a un punto en que Dios no puede gobernar tu vida. Y tú puedes haber recibido a Cristo hace muchos años, pero Dios no gobierna tu vida. Yo lo he dicho aquí, a veces no tenemos ningún problema con Jesús Salvador. Qué rico, es delicioso estar con Jesús el Salvador. El problema es con Jesús Señor, que sea el Señor de tu vida. Ahí tenemos el conflicto. Yo no veo a Jesús, digamos, en el caso del joven rico, como corriendo detrás. Voy a decirle que no se vaya, que me siga, que venga conmigo. No, ¿sabes qué? Si quieres no vendas todo, vende la mitad y ya, y sígueme. O a lo mejor fui exagerado, ¿no? Y no, pero quédate conmigo. No dejes lo que te posee. Y a veces hasta no dejes que no perdones. Si no quieres perdonar, pues no perdones, no hay problema, ¿sí? Pero sígueme. No dejes que esa compañía que te aleje de mí, pues sí, yo sé que puede ser dañina, pero no, si no la quieres dejar, no la dejes. ¿Ustedes ven a Jesús así? O diciendo, no, es que fue un poco exagerado, de pronto. ¿No? Jesús nunca rebaja sus normas, sino espera obediencia inmediata y no acepta excusas. No es un Dios de negociación, en otras palabras. No es un Dios de negociación. Señor, este domingo voy a la iglesia, pero otro domingo sí quiero quedarme en la camita. ¿Hay problemas, Señor? Y el Señor, no, tranquilo, como quieras, lo importante es que tú de vez en cuando vayas. ¿Creen a Dios así de esa manera? ¿Cierto que no? ¿Verdad?
porque no es un Dios de negociación. Él tiene unas normas, su palabra nos lo dice claramente y solo espera que tú le obedezcas para que tu vida llegue a ser como Él quiere que sea, una vida plena, una vida bendecida, una vida llena de satisfacciones y no de frustraciones. Amén. Pero para eso tenemos que renunciar a tener la posesión de nuestras vidas. Hay que renunciar a eso, hay que morir. Y muchas veces es que nos aferramos, por ejemplo, a tener el control remoto de la televisión, ¿no? Sobre todo los hombres, aunque últimamente a mí me lo están quitando, pero nos aferramos a tener el control remoto. ¿Y por qué? Porque sabe que tengo como el poder de ver lo que quiera ver, ¿cierto? Y de pasar lo que quiera pasar. Y así nos pasa también con nuestra vida, a veces. Nos aferramos a tener el control remoto de nuestras vidas, porque de esa manera nos aseguramos que puedo tener todo lo que yo quiera. Y la verdad, eso no es así, eso no es verdad, ¿no? Porque necesitas renunciar a tener ese control de tu vida, el control remoto de tu vida. Más bien entregárselo a tu papá, dárselo a él, porque ahí ese control está en las manos correctas, que son las manos del Padre. Amén. Entonces renuncia a tener el control de tu futuro. No quiere decir esto que no pienses en tu futuro. Claro, tú piensas en el futuro. Un joven dice, yo quiero ser un profesionista en tal área, ¿no? En comercio exterior, en ontología, no sé. Eso está bien. Lo que estoy diciendo es que ese control hay que dejárselo a Dios y que Él es el que abre camino. Porque si no es así, eso te va a terminar poseyendo a ti y tú vas a ser el Señor de tu vida y tarde o temprano te vas a estrellar. Así como en un asalto que te dicen, levante las manos, arriba las manos, ¿cierto? Hoy levantemos nuestras manos, levanta tus manos, levántalas, ahí donde está. Y dile, Señor, toma todo de mí, no voy a resistirme, porque todo es tuyo. Ya puedes bajarla. Acaban de entregarle el control al Señor. Pero esa entrega es muy buena, porque esa entrega es por amor y es para vida. Es perder todo de mí para ganar todo de Él. Es buen negocio. Démosles aplauso. Siempre va a ser mejor y va a ser conveniente para tu vida, que es lo mejor. Va a ser lo que te conviene. ¿Tú crees que si tú le entregas el control a Dios, Dios te va a llevar al despeñadero? Ahora yo tengo el control, hijo, ahora te voy a mandar para el abismo, porque yo tengo el control y yo soy Dios. No, ese no es Dios. Si Él toma el control, es para cumplir lo que dice su palabra. Su palabra es vida, es para darte vida y vida en abundancia. Piensa en un momento en lo que sabes que tienes que entregar. Piensa en un momento, ¿qué tendré que entregar yo? ¿A qué tendré que morir? Y yo te digo algo, el solo pensar en soltarlo, ¿qué sentimiento se apodera de ti? ¿Qué te pasa por tu cabeza cuando piensas en soltar algo que sabe que de pronto no es bueno? Hace poco mi hijo estaba en una relación con una muchacha que no le convenía y nosotros sabemos que no le convenía y él sabía en el fondo que no le convenía, él lo tenía claro, pero no se atrevía a soltarlo porque le daba temor, porque sentía que podía perder de pronto algo que podía darle cierta satisfacción, cierto gozo, cierta estabilidad, si lo podemos llamar así, cuando eso no era cierto. Pero un día él se dio cuenta y murió a eso y renunció. Y le dolió, es que morir duele. Pero nos escuchó y murió a eso. Acabó con eso. Hoy en día está feliz, está tranquilo, que eso quedó en el pasado. Pero ¿qué tal que hubiera seguido en lo mismo? ¿Cómo estaría hoy? Por eso tenemos que morir. Hay sentimientos que se apoderan de nosotros cuando vamos a desprendernos de algo que nos posee. Hay sentimientos de inseguridad, porque nos da inseguridad a veces, incertidumbre, ¿qué va a pasar si yo dejo esto? Temor también a saber cómo voy a vivir sin eso.
Son sensaciones propias que genera el desprendimiento de esa posesión que te empodera y que te da como la seguridad de que sigues teniendo el control de tu vida. El dinero es un arma muy tremenda para pensar que uno tiene el control. Es poderosa, porque si uno tiene dinero dice, tengo el control, y el día que se quiebra o algo, se le derrumbó todo. Pero si el control está en Dios, puedes caer por alguna razón económicamente y Dios vuelve y te levanta. Sí. Uy, yo lo he vivido, experimentado. Ahora te digo algo, si lo que sientes es esa inseguridad, ese temor, te voy a decir que vas por el camino correcto. Eso es bueno. Porque vas hacia la pérdida del control, hacia el camino de entrega, el camino de muerte y de la renuncia. Vas por el camino de la obediencia. En otras palabras, el verdadero camino para ser un discípulo de Cristo. Uy, pastor, eso está muy difícil. No, cambio de mentalidad. Cambia tu chip y verás. Empieza a cambiar. Hazle así como hazle así. Estamos cambiando el chip. Y lo verá que ya después ya no te parece tan difícil. Ya no te va a parecer. Y vas a ser un buen discípulo de Cristo. Yo quiero que recordemos que existen dos naturalezas. Hay dos naturalezas. Una de ellas es la de Adán, o la que conocemos como naturaleza adámica, y es la que representa nuestra naturaleza humana, es con la que nacemos. Traemos esa naturaleza en nosotros incorporada. Por ejemplo, un perro no tiene que aprender a ladrar. Un perro ladra por sí mismo porque lo tiene esa naturaleza, su naturaleza es esa, ¿no? Ladra por naturaleza. De la misma manera y con facilidad, nuestra naturaleza humana carga con ansiedades, carga con temores, carga con mentiras, orgullo, desorden sexual, inclusive, entre otras cuestiones. Y nada de esto hay que aprenderlo. Nada de esto hay que aprenderlo. Solito se le va dando. En el caminar de la vida se le va soltando todo esto. ¿Por qué? Por la naturaleza que traemos. Yo supe la historia de un hombre que compró un mini pig, ¿no? Cerdito, esos pequeñitos, ¿no? Y feliz se lo llevó para su casa como su mascotica y lo bañó, lo perfumó, le puso un moñito bien bonito y apenas se le abrió la puerta de la casa, ¡uy! Salió el cerdito corriendo y había un charco bien sucio ahí al frente y ahí, se echó ahí feliz, ¿no? Y sale este hombre, ay, este animalito, ¿por qué me hace esto, no? Y fue y lo sacó, se lo llevó otra vez, lo bañó, lo perfumó, le volvió a poner su moñito. Ahora sí, ya quedó bien, ya, no me vuelva a hacer eso. Apenas se le abrió la puerta otra vez, córrale, y más feliz estaba encharcándose y esmugrándose. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y a veces pretendemos cambiarle la naturaleza hasta a nuestras mismas mascotas. Hoy en día a los perritos eso les hacen una cantidad, hasta psicólogo para caninos, psicólogos caninos, y que hay que darle una cantidad de cosas y de cosas materiales, de productos nuevos que han salido para que el perrito se siente bien. Y a lo mejor el perrito lo que siente es frustrado, porque no es su naturaleza estar con todas esas arandelas encima, ¿no? La naturaleza se da por default, solita. En Gálatas 5, la Biblia llama a esto que traemos nosotros, las obras de la carne, lascivias, enemistades, pleitos, contiendas, celos, envidias y otras semejantes a estas, dice, las cuales son pues producto de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, fíjate que Cristo no vino a mejorar la naturaleza humana. Algunos se confunden en eso. No es que vino a mejorar al hombre, a mejorar su naturaleza. No, Jesús no vino a eso. No vino, mejor dicho, a denominar o a mejorar lo que denominamos la carne. Vas a tener una mejor carne ahora, la nueva carne. Una vez, hace años, un amigo dijo, es que yo ahora andando en mi nueva carne ya soy diferente. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál nueva carne? Pero era confundido.
No, Jesús no vino a eso, a mejorar tu carne, sino vino a darte otra naturaleza, otra, diferente. Y por eso la otra manera en que podemos vivir es en Cristo. No hay de otra. En este mundo tú pasas por este mundo y no hay otra. O te vives en tu naturaleza humana y te quedas ahí hasta que mueres, o cambia a la nueva naturaleza y empiezas a vivir en la naturaleza de Jesús. Amén. Por eso dice 2 Corintios 5:17 lo siguiente. Lo conocemos muy bien. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no algunas, todas las cosas viejas pasaron. Esto significa que somos una nueva criatura. Mira al que está a tu lado, mírale la cara y dice, uy, sí, eres una nueva criatura. Una nueva creación. Es decir, hay un reemplazo de naturaleza. La vieja se va y traemos la nueva. No la mujer, ¿no? La vieja se va y traemos la nueva. Eso pasa cuando Cristo viene a nuestras vidas. Quiero que leamos Juan 3, 1 al 6. Vamos a Juan 3, 1 al 6. Me acompañen ahí. Juan 3, 1 al 6. Es una lectura también que conocemos muy bien, que es la de Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos, vamos a leerla por la Nueva Versión Internacional. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Paréntesis. Estas personas reconocían a Jesús como un maestro, un buen maestro. Alguien que puede enseñar con propiedad la Escritura. Pero nunca lo reconocían como Dios, o como el enviado de Dios, o como el Hijo de Dios. Un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, es decir, carne es, en otras palabras. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Y aunque Nicodemo era un creyente de muy buen estatus, muy alto en su rango, Jesús le dijo que tenía que volver a nacer, pero a nacer de otra naturaleza, diferente. Y esto nos enseña algo, que así cuán religiosos seamos o cuántos años tengamos de ser llamados cristianos, la realidad es que si queremos ver el reino de Dios en nuestra vida, pues tenemos que volver a nacer en la otra naturaleza. Porque la carne es. Naturaleza humana es. Y hay una sola forma de salir de Adán, de ese Adán que traemos todos. De ese Adán que entramos por nacimiento. Si entramos por nacimiento, ¿cómo se sale? Elemental. ¿Cómo tú sales de esta vida? Por muerte. ¿Ves? Porque yo te digo que tienes que morir. Entramos por nacimiento y salimos por muerte, que no es muy agradable, ¿verdad? Mire, la esclavitud al pecado vino por nacimiento también, y la liberación del pecado también viene por muerte, morir al pecado. Así como en Adán nosotros recibimos todo lo que era real en él, en esta naturaleza, ahora en Cristo también recibimos todo lo que es real en Jesús. Eso es lo bueno, tienes que entenderlo, porque eso es lo que estás recibiendo. Es decir, somos posicionados en su genealogía, ya estamos en una nueva genealogía diferente. Y no podremos saberlo, sentirlo, experimentarlo. Es que el día que yo recibí a Cristo, ¡pum! Uy,
tengo una naturaleza diferente, me siento totalmente distinto, ahora pienso totalmente renovado, diferente. ¿Cierto que no? ¿O a alguien le sucedió eso el día que recibió a Jesús? No, ¿cierto que no? Sino que, o sea, esa naturaleza divina vino a nosotros, llegó y empezó a producir cambios para transformación en el tiempo, a caminar en ella. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos creen que Jesús se entregó por ustedes? Dámosles aplauso al Señor Jesucristo. Entra una nueva vida. En ese momento entra una nueva vida, y es una vida que se vive por fe. Y te digo algo, no hay un razonamiento lógico que nos lleve a rendirnos a Cristo. Es decir, o alguno de ustedes antes de recibir a Cristo lo pensó y dijo, a ver, me han hablado de que hay que recibir a Cristo. Y si recibo a Cristo, entonces voy a tener esta nueva condición, voy a tener nuevas oportunidades, pero voy a tener que dejar de pronto a mis pachangonas que tenía tan sabrosas, o dejar al amante. ¿Cierto que no hay ese razonamiento? ¿O alguien razonó todo eso antes de recibir a Cristo y llegó a la conclusión después de ver los pros y los contras? Sí, voy a recibir a Cristo. No, fue algo por fe. Entró una palabra, entró a tu corazón y tú por fe dijiste, yo necesito eso en mi vida, yo necesito a Jesús, ¿no? Porque si lo vamos a razonar con nuestra naturaleza que traemos, imagínense, naturaleza corrupta, ¿no? Y eso es la naturaleza, antes de recibir a Cristo, te digo algo, nuestra naturaleza siempre busca oponerse a Dios, está condicionada para oponerse a Dios. O no, o aquí cuántos no se opusieron a Dios. Yo no estoy hablando que no tuvieran religión, a lo mejor tuvieran religión, de pronto andaban en la católica o lo que fuera, pero su naturaleza se oponía a Dios, a no obedecer a Dios en muchas cosas. Y es que, mire, una de las razones principales de nuestra desconfianza en Dios es nuestra tendencia a razonar que el carácter de Dios es como el de nosotros, porque eso es entrar en razonarlo en naturaleza humana y pensamos que Dios es humano también, y Dios no tiene esa condición. Dios es espíritu. Si Dios fuera como nosotros, entonces sería muy razonable que desconfiáramos de Él, la verdad, porque al fin de cuentas nosotros desconfiamos de las personas, pero no es así. La naturaleza divina renueva nuestra mente, nos la cambia, y nuestra manera de ver la vida con Cristo Jesús también. Como pusimos a esta enseñanza, naturaleza nueva, mente nueva. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué muchos cristianos que han nacido de nuevo no pueden experimentar la vida abundante de esa nueva naturaleza? ¿Por qué? Y una de las razones más fuertes para que se sigan manifestando como esos destellos de la vieja naturaleza es que aunque tiene las personas una nueva naturaleza, todo lo que trae atrás, el bagaje emocional, mental, de su historia de vida, de sus hábitos, de sus costumbres, de los recuerdos que traemos, todo eso necesita ser renovado, todo necesita ser cambiado. En Efesios, Pablo le habla a hermanos que vivían en inmadurez y dice en esta carta algo que está en el capítulo 4, versos 22 al 24. ¿Ese reloj ya no está funcionando? Tenerlo en cuenta, Ricardo. ¿Está sin pila? Ok, entonces me toca estar mirando acá. Muy bien. Dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hace no mucho estuvimos compartiendo estos versículos, hace como 2 meses tal vez, en que hace referencia al pasado, ¿no? Porque habla de que
que nos vaciemos de esos deseos engañosos que teníamos, esa manera de vivir que traíamos en el pasado. Hace referencia al presente porque dice renovaos en vuestra mente, y hace referencia al futuro que dice y ahora vístase del nuevo hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Todavía sigues en el pasado? ¿Sí? En la pasada vieja manera de vivir. ¿Todavía estás caminando ahí? ¿O estás en el presente, en donde ya estás renovando tu mente? ¿Tu mente se está renovando? ¿O ya vas más allá y te estás vistiendo de ese nuevo hombre que es en Cristo Jesús? En esta escritura lo que también podemos ver es que muchos de los cristianos no parecen vivir conforme a la nueva vida de Cristo. Y por eso es que los invita a vestirse de nuevo hombre. Mucha gente sí se queda como tratando de renovar su mente y sí cambian algunas cosas, algunos pensamientos, pero no se visten del nuevo hombre. O sea, no se apoderan de lo que Dios quiere darte, que es todo lo que hay en Cristo, dártelo a ti. Siguen existiendo divisiones, adulterio, idolatría, glotonería, y así podemos seguir enumerando pues muchas cosas más. Pero ahora la pregunta es, ¿entonces qué? ¿Son hijos de Dios? Claro que sí, son hijos de Dios, pero con sus mentes no renovadas. Hijos llamados a tener una nueva mentalidad y una naturaleza diferente, pero que mantienen el disco rígido, como que ese disco no ha sido formateado. Y a veces necesitamos como formatear ese disco, ponerlo otra vez limpio para recibir esa nueva naturaleza, esa nueva forma de pensar. Hay un caso que tal vez varios de ustedes alguna vez escucharon, y es el caso del niño lobo. Un niño que creo que fue un accidente, se accidentó en avión y él era un bebé y creció entre lobos. Empezó a crecer entre lobos. Y cuando lo encuentran, años después, lo sacan de ahí, del ambiente donde estaba, y empiezan a hacer un trabajo para convencerlo de que él no era un lobo, de que era un ser humano. Y le pusieron hasta un espejo para que viera su imagen, que no era la imagen de un lobo. Y sin embargo, él no lo creía. No lo creía porque todo lo que él traía experiencia en su vida, todo ese bagaje era tan fuerte en su mente y en sus emociones para pensar que eso no era verdad. Y pasaron algunos años hasta que él ya fue pudiendo adaptarse a lo que era su condición de persona, de ser humano, y de cuál era su realidad. ¿Y saben que a muchas personas que reciben a Cristo les pasa eso? Les pasa eso. Dani, si me puedes colaborar. Les pasa algo similar. ¿Por qué? Porque sus emociones se han mantenido durante muchos años de acuerdo con las mentiras que te ha puesto Satanás en tu mente. ¿Cuáles mentiras, pastor? ¿Cuáles mentiras son esas? Mentiras que te viven engañando, diciendo, tú nunca vas a poder salir de esto. Tú siempre vas a tener esa condición pecaminosa, tú siempre vas a estar repitiendo cosas que no querías hacer porque ya no puedes salir de la mentira, de la infidelidad, del pensar mal, o ese tipo de pasiones que te van a hacer daño, deseos pecaminosos, o esos hábitos tan malos. Y la gente a veces termina creyéndoselo y piensa, no, yo voy a la iglesia y me gusta escuchar la palabra, pero en mi caso particularmente creo que esto no lo voy a cambiar, no voy a poder, no puedo. ¿Para qué? Claro que tú no puedes en tu naturaleza humana, pero Dios sí puede en la naturaleza nueva que te está dando, en una naturaleza en el Espíritu. Todas esas cosas los que buscan es tenerte atrapado y que no puedas creer que puedes vivir una vida con Jesús diferente. Y el diablo lo que quiere engañarte, decir, eso no te sirve, tú vas a la iglesia ¿para qué? De pronto está bien, qué bueno, cantan y levantan manos y de todo, y pasas de pronto un rato ahí agradable, ¿no? Pero no más, nunca vas a cambiar. Eso no es verdad. Tú no puedes creer eso. Tú sabes que tú tienes
una nueva naturaleza, sino que está ahí dormida, está como quieta, pero que Dios quiere sacártela a flote para que puedas vivir una vida plena. Yo quiero que recuerdes lo que es este espejo. Yo digo este espejo que es la Biblia, ¿no? Recuerda lo que este espejo te está diciendo, como el espejo que le pusieron al niño lobo, ¿no? Te está diciendo que tú eres una nueva creación y que lo que es cierto acerca de Cristo también es cierto acerca de ti, es para ti. Mira, nosotros somos lo que somos por nacimiento, y para cambiar lo que se necesita es nacer de nuevo. El crecimiento cristiano, escucha esto, el crecimiento cristiano es aceptar simplemente lo que siempre hemos sido desde el primer día que aceptamos a Cristo. Ese es el crecimiento. Cuando tú vas aceptando lo que te dice el Señor en tu vida y te vas apropiando de eso, empiezas a crecer. Pero mientras que vivas anclado y no lo aceptes y piense que está muy bonito, que se oye muy bonito, pero que no es tuyo, ahí te vas a quedar estancado. El punto es, ¿qué vas a hacer? Ya te dije esto. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Seguir creyendo lo que Satanás dice de ti? A pesar de que has nacido de nuevo, porque naciste de nuevo. Que eres una nueva criatura en Jesús, lo leímos en Corintios. O pensar, o seguir creyendo lo que la gente dice de ti, porque a veces no es Satanás, es lo que crees, lo que la gente te dice. Ah, no, es que tú no vas a servir para eso, tú no eres bueno para eso, tú eres un mediocre, tú eres un flojo, tú no tienes capacidades de pronto para lograr ciertas cosas que quisieras lograr. O incluso lo que tú mismo te dices a ti, ¿sí? Lo que piensas de ti mismo, porque a veces es lo que nos afecta, que pensamos, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sirvo, eso es para otros. Y entonces dejas a un lado lo que Dios piensa de ti. O vas a tomar hoy una decisión y vas a empezar a creer lo que realmente Dios dice de ti. En Filipenses 4:8 la palabra nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En Reina Valera, aquí creo que aquí termina el versículo, pero en Reina Valera dice: en esto pensad. Y Dios nos invita a pensar de esta manera. Y yo digo que son tremendas verdades que vienen de Dios para ti. Porque eso es lo que Dios piensa de ti. Que tú puedes pensar en lo bueno, en lo justo, en lo que es de buen nombre. Que tú tienes esa capacidad. Solamente tienes que creerle a Dios. Tienes que cambiar tu manera de verte. Porque Él te dice que tú eres importante para Él. Tú eres importante para Dios. Dilo, yo soy importante para Dios. Tienes que creértelo. Ahora, ¿por qué podemos pensar, ¿y por qué soy importante para Dios? Yo que he tenido una vida tan desastrosa. ¿Por qué? Y una razón es porque Él nos hizo con un propósito. Recuerda, lo he dicho, Dios creó un propósito y luego te hizo a ti para cumplir ese propósito. La película que les dije, parte del final y luego empieza el principio. Partió a dónde quieres llegar y te hizo a ti para llegar hacia allá. Entonces, eres importante para Dios. ¿Cómo no va a ser importante para Dios que se cumpla ese propósito? Pero hay una razón más poderosa todavía. Y es porque Él te ha amado inmensamente, por amor. Él te ha amado demasiado. Dice 1 Juan 3:1, en su primera parte: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor? Qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Nuestra identidad, mis amados, está ligada a ser hijos de Dios. Esa es nuestra identidad ahora, en esta nueva naturaleza.
hijos de un Padre maravilloso. Y nuestro Padre piensa acerca de sus hijos siempre para bien. Entonces, más bien, caminemos en lo que tu Padre piensa de ti y no en lo que otros piensen de ti o que tú mismo pienses de ti mismo. Dios dice que eres nacido de nuevo, nacido del Espíritu. También te dice que no eres de este mundo. Somos extraterrestres, ¿no? Que no somos de este mundo. Pero eso lo dice Dios. Que eres una nueva creación, que eres hechura suya, que eres íntegro, que perteneces a un real sacerdocio, a una nación santa. Todo eso te lo dice, imagínate. Ahora, espero que ahora no vayan a salir todos engreídos de aquí. Oh, soy hijo de Dios y soy demasiado alto estoy. No, también quiere que seamos humildes. Vamos a ponernos de pie. Hoy quiero invitarlos a que nos quitemos esas viejas ropas, esa vieja ropa de pecado que ha estado en nosotros, esa ropa de fracaso, esa ropa de derrota que ha llevado nuestra vida, y más bien dejemos que Cristo nos vista y nos vista de ese nuevo hombre. Solo tú tienes que entender algo, y es que tienes una naturaleza nueva. La tienes, se te incorporó. Hay que dejar es que salga, pero tú la tienes. Si tú de corazón recibiste al Señor, tú tienes esa naturaleza. Y eso te lleva a tener una mente nueva, a pensar diferente, para caminar en forma diferente. Y es que tenemos que caminar en forma diferente en nuestro paso por este mundo. Tenemos que pensar distinto. Tú no puedes quedarte pensando en el pasado, diciendo, ay, es que si yo hubiera hecho, si yo tuviera, si yo hubiera logrado. No, el pasado está. Piensa más bien en lo que Dios tiene deparado para ti. Afiánzate en Él. Créele a Dios, cree lo que Dios piensa de ti, de que Él te hizo. Tú no eres un fracaso, no fracasa. Tú estás aquí por un propósito, pero tienes que caminar en esa mente espiritual, en esa mente de Cristo, una mente distinta. Deja atrás todas esas cosas que no te han ayudado a avanzar, ya suéltalas, muere a eso. Yo sé que es difícil, no estoy diciendo que sea sencillo, pero tienes que tomar una decisión y decir, no más, no me aferro más a esto. Esto me ha poseído durante años en mi vida. Esta amargura me ha tenido a mí atado y yo no puedo seguir acá. Yo me despojo de esto, yo muero a esto y quiero recibir lo que Dios tiene para mí. Antes de terminar, yo quisiera pues preguntarse si ya todos han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque es una nueva naturaleza lo que entra cuando, ya lo vimos, cuando uno recibe al Señor. Una naturaleza que empieza a irse amoldando, formando en el caminar con el Señor. Pero necesitamos el primer paso. Y el primer paso es decir, yo necesito a Jesús. Quisiera referirme a Malena Montes, ¿quién es? Perdón. ¿Tú recibiste a Jesús alguna vez en tu vida? ¿Hiciste la oración de fe? Sí, qué bueno. Entonces, creo que ya todos lo tenemos. Muy bien. Entonces, si lo tenemos, pues vamos a rendirnos a Él. Vamos a rendirnos, a decir, ya no puedo más, estoy cansado de mí mismo, estoy agotado. Señor, ayúdame. Quiero rendirme a ti, solo a ti, Señor. Vamos a decírselo.